Para que suceda y se termine la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que haber líderes capaces de estar a la altura de las circunstancias. Para darle fin a esta sangrienta contienda bélica fue clave la unión de tres líderes, nada más ni nada menos que de los presidentes del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes pusieron en riesgo su vida y la de sus ciudadanos para acabar con los regímenes fascistas, principalmente de Alemania, pero también de otros como Italia. Hoy, en este nuevo video de Historia Militar, te vamos a contar sobre las muertes de los líderes que estuvieron en el bando de los aliados como Churchill, Roosevelt y Stalin, pero también de quienes estuvieron en el eje, Mussolini y Hitler. Vas a sorprenderte cuando conozcas que las condiciones de sus muertes variaron drásticamente según la obra que realizaron en vida. Apenas Alemania invadió Polonia, Inglaterra fue uno de los países que le declaró la guerra a la nación de Hitler. Quien formaba parte de la escena política del Reino Unido era nada más ni nada menos que Winston Churchill. Apenas asumió su cargo de primer ministro, en su discurso inaugural ante las cámaras de los comunes, dijo con sinceridad: "No tengo nada que ofrecerle más que sangre, sudor y lágrimas". Así, a los 66 años de edad, comandó a su nación en la lucha contra el enemigo nazi. Fue comandante en jefe del ejército, tenía control directo de la política y llevaba adelante operaciones militares. Como un líder con todas las letras, supervisó cada uno de los aspectos del esfuerzo bélico inglés. Además, sabía que era imposible vencer a un enemigo mortal como Hitler con una sola nación, por lo que no dudó en formar una alianza con Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de ser un crítico feroz del régimen comunista. El enemigo era uno y si había que taparse la nariz para librarse del nazismo, lo iba a hacer sin importar su orgullo. Durante su gobierno, Churchill fue el responsable directo de algunas de las maniobras bélicas más sonadas del conflicto. Una de ellas fue el Milagro de Dunkerque. Así se bautizó a la denominada Operación Dínamo, durante la cual más de 300.000 tropas francesas, británicas, belgas y canadienses fueron rescatadas de la invasión alemana desde las playas cercanas a Dunkerque entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1940. Gracias a la puesta en marcha de este operativo, se logró evacuar a 338.226 soldados, de los cuales 225.680 eran combatientes británicos. Juntando esfuerzos militares y de la sociedad civil, el Milagro de Dunkerque se hizo realidad. Esta es solo una de las hazañas que Churchill llevó adelante durante la Segunda Guerra Mundial, pero es suficiente para dimensionar por qué fue una figura política tan importante en su país. El despliegue realizado para despedirlo después de su muerte da cuenta de cuánto lo quiso el pueblo inglés. Sir Winston Churchill murió el 24 de enero de 1965, a la edad de 90 años. Después del derrame cerebral que había tenido el 15 de enero, pasó sus últimos días mayormente en coma. Se sabe que sus últimas palabras fueron para su yerno Christopher Soames: "Estoy tan aburrido con todo esto". No era el primer derrame que sufría y ya no tenía paciencia para seguir. El suyo fue el primer funeral de Estado en el Reino Unido para alguien que no es miembro de la familia real. El evento duró 4 días y su organización se debía a un exhaustivo plan conocido como Operación Hope Not, ordenado por la reina Isabel II. La planificación había comenzado en 1953, cuando transitando su segundo mandato como primer ministro, Churchill sufrió un derrame cerebral. Episodio que no le impidió vivir 12 años más, teniendo en cuenta que además pasó por otro derrame y una crítica neumonía. El evento duró 4 días y su cuerpo pasó por Westminster Hall, el palacio que alberga el Parlamento del Reino Unido, y luego fue llevado a la Catedral de San Pablo, donde se realizó el funeral. Desde allí el cuerpo fue transportado por el río Támesis hasta la estación de Waterloo. Finalmente, fue enterrado en la iglesia de San Martín.
Otro de los líderes sobresalientes de este periodo de la historia fue Franklin D. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Él estuvo al mando de su país en el momento en que, luego del ataque aéreo a Pearl Harbor, dejó de ser una nación neutral para participar del conflicto bélico formando parte del grupo de los aliados. A diferencia de Churchill, que falleció en la década del 60, este mandatario murió antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo meses antes de su partida, había tomado posesión para su cuarto mandato como presidente, una hazaña sin precedentes que nunca se volvería a repetir en el país, por lo menos no hasta el día de hoy. Tan solo tenía 63 años, pero su salud venía cada vez más deteriorada por varias afecciones: presión arterial muy alta, insuficiencia cardíaca y posiblemente un melanoma. A este estado se le sumaba que en su infancia había tenido poliomielitis, por lo que estaba debilitado por el síndrome pospolio. Es decir, vivía con una constante fatiga muscular. Hay que decir además que lo emocional también afectaba su salud, ya que por 12 años había supervisado el país, el cual atravesó la recuperación de la Gran Depresión y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. El 12 de abril de 1945, Roosevelt sufrió un ataque en su casa de descanso de Warm Springs. Mientras conversaba con sus amigos, se desvaneció y nunca más recuperó la conciencia. Su esposa durante 40 años, la primera dama Eleanor Roosevelt, escribió años más tarde en su biografía que, aunque fue un golpe terrible, de alguna manera no había oportunidad de pensar en ello como una pena personal, como la pérdida de un marido. Más bien era el dolor de todos aquellos estadounidenses para quienes este hombre había sido un símbolo de convicción y fortaleza. A la mañana siguiente a su fallecimiento, el cuerpo de Roosevelt fue colocado en un ataúd cubierto con una bandera y cargado en el tren presidencial para el viaje de regreso a Washington. A lo largo de la ruta, miles de personas acudieron en masa a las vías para presentar sus respetos. Imagínate el cariño a un hombre que el pueblo había elegido por 4 mandatos consecutivos. El 14 de abril se realizó un funeral en la Casa Blanca y luego Roosevelt fue transportado en tren hasta Hyde Park, el lugar que lo vio nacer. Finalmente fue enterrado según su deseo, en el jardín de rosas de su finca en Springwood. En las siguientes imágenes puedes ver cómo lo despidieron los ciudadanos de su país. En vida, Roosevelt fue parte fundamental de los acuerdos que llevaron a que el grupo Los Aliados resulte ganador de la Segunda Guerra Mundial. Entre cientos de estrategias, la unión de él con Winston Churchill y Joseph Stalin, aunque insólita, fue algo fundamental para cambiar el curso de la historia. Te invitamos ahora a conocer la historia de Joseph Stalin, quien en un principio estuvo más cerca de Alemania que de ser parte de los aliados. En agosto de 1939, tras el fracaso para establecer una alianza anglo-franco-soviética, el país de Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, acuerdo que dividió sus esferas de influencia en Europa Oriental. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperase algunos de los antiguos territorios del Imperio ruso. Sin embargo, en 1941, Alemania violó el pacto al invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Este fue el inicio del fin entre ambos países, pero también el comienzo de las relaciones de Stalin con los aliados. Esta alianza fue tan fuerte que el mandatario participó en reuniones de alto nivel, incluidas las de los 3 grandes con Churchill y Roosevelt en Teherán en 1943 y Yalta en 1945. Este último encuentro dejó un registro audiovisual que es uno de los momentos más importantes de la historia mundial. Como líder de guerra, Stalin mantuvo un estrecho control sobre el ejército soviético, sobre los frentes de batalla, las reservas militares y la economía de guerra. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa a partir de 1944 y capturó la capital del Tercer Reich tras la Batalla de Berlín en mayo de 1945. Al igual que los demás presidentes mencionados en el video, la muerte de este líder no pasó desapercibida.
La salud de Joseph Stalin había comenzado a deteriorarse hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenía aterosclerosis como resultado del tabaquismo. Había padecido un derrame cerebral leve en mayo de 1945 y un ataque cardíaco severo en octubre del mismo año. Al igual que Churchill, vivió algunos años más después de aquellos sustos. Sin embargo, todo llega a su fin. Durante sus 3 últimos días de vida, Stalin mantuvo en vilo a todo su país. El 28 de febrero de 1953, el mandatario soviético y un pequeño número de su círculo íntimo estuvieron reunidos para una velada de entretenimiento y bebida. Después de que los invitados se fueron, aproximadamente a las 4 a.m. del 1 de marzo, Stalin se retiró a su habitación privada con estrictas instrucciones de no ser despertado al otro día. Pasó toda la jornada y sus empleados no escucharon ningún sonido. Hasta que alrededor de las 23 horas su ama de llaves, preocupada por él, entró cautelosamente a su habitación. Lo encontró tirado en el suelo, vestido con pantalones de pijama y una camisa. Estaba inconsciente, respiraba con dificultad y no respondía a los intentos de despertarlo. Siendo ya 2 de marzo, un grupo de expertos médicos fue convocado para examinar a Stalin. Basándose en la revisación, que reveló una presión arterial muy alta y hemiplegia del lado derecho, concluyeron que el presidente, que tenía antecedentes conocidos de hipertensión, había sufrido un derrame cerebral hemorrágico. Durante los 2 días siguientes recibió una variedad de tratamientos que, en el intento de disminuir su presión arterial, incluyeron el uso de sanguijuelas en el cuello y en la cara. Sin embargo, no importó cuánto lo hayan intentado, el estado de Stalin siguió deteriorándose y murió a las 21:50 horas del 5 de marzo de 1953. Por su fallecimiento, la Unión Soviética ofreció un funeral de Estado en Moscú el 9 de marzo. Además, se declararon 4 días de luto nacional. Como podrás observar, las 3 muertes de estos líderes estuvieron acompañadas por unas cálidas despedidas. Ya sea por sus naciones como por su pueblo, estas 3 personalidades se fueron envueltos en la gloria. En cambio, para los presidentes de Italia y Alemania, países del eje, las cosas fueron diferentes. Para empezar, ni Hitler ni Mussolini fallecieron por causas naturales. Quédate con nosotros para conocer sus vidas, pero sobre todo, sus finales. Si bien ambos compartían una misma ideología, sus países estaban lejos de estar en las mismas condiciones. Mussolini entendía que la paz era esencial para el bienestar de Italia y que una guerra larga podría resultar desastrosa. Sin embargo, le preocupaba que los alemanes fueran los únicos victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Por su clara desventaja y poco lugar para la toma de decisiones relevantes, Mussolini observó el progreso de la guerra de Hitler con amargura y alarma. Desde el principio las cosas fueron mal para Italia, y las esperanzas oportunistas de Mussolini de una rápida victoria pronto se disiparon. La situación era tan evidente que pronto el presidente de Italia se vio obligado a afrontar el hecho de que era el socio menor de la Alianza del Eje. Para el otoño de 1943, se vio reducido a ser el líder de un estado títere alemán. Además, se enfrentó al avance aliado y a un conflicto interno cada vez más violento con los partisanos. 2 años más tarde, en 1945, los aliados rompieron las últimas defensas alemanas en el norte de Italia y un levantamiento general de los partisanos se apoderó de las ciudades. La situación de Mussolini se volvió lisa y llanamente insostenible, por lo que huyó a Milán para intentar llegar a Suiza, pero sus planes rápidamente serían frustrados. Mientras la República Social Italiana se desmoronaba, Mussolini decidió huir disfrazado de soldado en un convoy alemán, pero avanzaría muy poco. A las 6:30 de la mañana del 27 de abril de 1945, fue detectado cerca de la localidad de Dongo por un grupo de partisanos comunistas. Tras un intercambio de disparos, y a pesar de que los alemanes disponían de mejor armamento, estos accedieron a negociar puesto que eran conscientes de que los guerrilleros conocían bien los pasos montañosos y además esperaban la llegada de refuerzos. Así, los partisanos permitieron la retirada de los soldados de Hitler a cambio de la entrega de todos los italianos, y fue en aquel momento que reconocieron que Mussolini estaba entre ellos. Aquella noche, el desgastado líder de Italia y su amante Clara Petacci fueron fusilados.
El 28 de abril, los cadáveres fueron trasladados a Milán, sin permitir que nadie se acercara a los cuerpos. Pero el 29 fueron llevados a la Plaza Loreto, y allí el cadáver de Mussolini fue brutalmente apedreado, pateado y tiroteado por la gente. Incluso algunas personas le orinaron encima. Tras las agresiones, su cara quedó totalmente desfigurada. Para confirmar públicamente la muerte del dictador a la población, el servicio de policía compuesto por partisanos y bomberos colgó los cadáveres de Mussolini, Petacci y otros líderes fascistas cabeza abajo en el medio de la plaza. Tras el avance de los aliados y la violenta muerte de Mussolini, a la que se sumaba todo tipo de vejaciones posteriores, Hitler sabía que no le quedaba futuro. Así, mientras más avanzaban las tropas de sus enemigos, más cerca estaba de tomar una drástica decisión. La mañana del 30 de abril de 1945, Adolf Hitler comenzó su rutina de trabajo en lo profundo del búnker debajo del edificio de la Cancillería del Reich. Sin embargo, sabía que el reloj corría y que si no hacía algo pronto, los soldados soviéticos que recorrían las calles de Berlín lo encontrarían. 10 días antes de aquella mañana, el presidente alemán había salido de su escondite por el día de su cumpleaños e inspeccionó con mano temblorosa a un grupo de muchachos enviados a defender la ciudad contra el Ejército Rojo en nombre de la filosofía de superioridad racial. Pero lo que vio no le gustó. Sabía que solo un milagro podía salvarlo. El 29 de abril completó su testamento y se casó con su amante de toda la vida, Eva Braun. Antes de la hora del almuerzo, le llegó la noticia de que Benito Mussolini había sido capturado y supo los detalles de cómo había terminado su cuerpo y el de Clara Petacci. Fue consciente de que ese final innotable también podía ser el suyo y el de la mujer que amaba. Según testimonios de aquella época, se sabe que la presión de sus últimos días estaba afectando demasiado al líder alemán. Puedes escucharlo en palabras de un experto en la siguiente entrevista. Hitler was in a very fragile mental and physical state in the bunker, in which he had been living for weeks. There was no sunlight in the bunker, and Hitler began to neglect his physical appearance. Volviendo a la mañana del 30 de abril, Hitler fue informado que probablemente esa noche su gobierno se quedaría sin municiones, por lo que los combates en Berlín finalizarían como mucho en 24 horas. Alrededor de las 13 horas, el matrimonio junto al personal de cocina y 2 secretarias almorzaron. Para las 14:30, Adolf y Eva Hitler se despidieron de sus empleados y entraron en su estudio personal. Ambos vivieron como marido y mujer tan solo 40 horas y juntos decidieron quitarse la vida tomando cianuro. Además, el dictador se pegó un tiro en la sien para apresurar su inminente final. Después de un tiempo, un ayudante entró en la antesala de las habitaciones de Hitler, donde pudo oler el humo de la pólvora y retiró los cuerpos. Hitler sabía que si sus restos seguían intactos, sus enemigos podrían hacer cualquier cosa con su recuerdo, por lo que dio claras indicaciones antes de irse. Sus cadáveres fueron llevados al jardín detrás de la Cancillería del Reich, donde los colocaron en el cráter de una bomba, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Aunque fueron quemados al aire libre, según testigos presenciales, la gran cantidad de combustible aplicado entre las 16 y las 18:30 redujo los restos a algo entre huesos carbonizados y montones de ceniza que se deshacían al tacto. Con el avance de las tropas aliadas y la muerte de estos dos fascistas, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. War is over. 6 years of suffering, sacrifice and death. Con el fin de esta sangrienta guerra llegamos al final de este video. Luego del recorrido con la vida de estos 5 presidentes, puede verse que la forma en que partieron de este mundo no es más que un reflejo de la forma que obraron en vida para sus países. Si te interesa saber sobre la muerte de grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Esperamos que hayas disfrutado del video de hoy y te invitamos a nuestra próxima entrega de Historia Militar. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.